Eso le gusta hacer. Me he visto así, No. Vas a traer un rato mientras viene esto. Usted sabe la de sobrio. Sobrio de Maluma. Ya que es sobrio, no me ya da. no me pasé completo de más cosas. Yo sí, todas las canciones me sé así. No. No, 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 no sé, no sé, tus manitos siempre no me gustan. Ya no me sé. Bien. Cántame. No sé. Yo no me sé de esa. Quita eso. Permiso, voy a poner acá en la computadora. Quita eso. Permiso. No, ya no estoy hablando. Quita eso. Mira. Eliminar esa mierda. No, ni mi más papá de tráeme todas las tareas y me traes esa verga de folleto. Yo no entiendo cómo Ana dice que 600 le costó la licuadora y yo aquí miro que 350. Dice que 600 le costó esa y la maldita existencia ya con vos, ¿no? Es que ese es el detalle y lo vuelvo a repetir por la grandiosa puta. Yo estoy harta de preocuparme por tu papá, preocuparme por la Marielos, por la Marlene, por la Jacqueline, por todos, por vos, por la Lady. Estoy harta ya de eso. Porque ustedes no se preocupan por mi existencia. ¿O será que vos, cuando yo me voy al hospital, vos estás con la pena de, ay, pobrecita mi mamá, será que está parada, será que está sentada, será que está haciendo cola, será que está debajo del sol, debajo la lluvia? ¿Será que vos te pones a pensar en eso? A vos te pela la verga. Y yo sí estoy allá. Y estoy pensando, ¿será que ya comió la Kira? ¿Será que ya comió Juanito? ¿Será que están viendo a la Beba? ¿Será que no le están pegando a la niña? Fíjate que yo sí estoy con esa pena. Pero vos tienes si en tuya es el huevo, no se te acalambran la verga estar ahí sentado. ¿No? Es que yo ya estoy cansada y sabes algo, vos no te preocupas que tengo que no tengo. A mí me miras así como me dijo preso maldito de allá, que yo me miraba pasando, pero yo no pensando.
¿Pero por qué crees que yo me miro así? Porque yo no vengo y ando poniendo la cara. O una foto. Aquí muriendo. No vos. Yo pongo mi mejor. Yo no voy a estar fingiendo. Cuando estoy enferma, estoy de mal humor. Por ser más pequeño. Lo que sé que ahorita estos malditos maestros como son virtuales.
Estimados compañeros de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro curso de práctica supervisada de contabilidad o el correo electrónico fs047@rural.edu.gt. Así que, nuevamente, pues la invitación para que pueda unirse usted al grupo de apoyo en Telegram. De igual manera, pues también llenar ahí algunos datos académicos que pues nos van a servir efectivamente solo para eso, ¿verdad? Para lo que es entonces información propiamente académica, con el objetivo de poder tener un diagnóstico de los estudiantes y de esa manera pues también ir pues reforzando ciertas acciones. De esta manera pues entonces se les solicita, se les invita a poder ser parte del grupo de apoyo en el que se comparte material para que usted pueda ir también pues adelantando sus conocimientos, ampliando los mismos y de esa manera pues también usted pueda pues estar también en constante aprendizaje. De la misma manera también, pues ahí los horarios académicos que nos va a servir para que esa información nos permita a nosotros tener conocimiento de efectivamente cuántos estudiantes están ejerciendo, por ejemplo, quienes no, y que en su momento también esto permita el poder desarrollar pues un aprendizaje. De la misma manera, pues también nuevamente recordarles, por favor, mis estimados y apreciables compañeros, el proceso administrativo que corresponde realizar ante la Universidad Rural de Guatemala a efecto de que usted pueda, pues también tener todo el proceso administrativo ya completo, en donde usted pueda, pues, asignarse los cursos que está desarrollando, que está llevando este ciclo, y de esa cuenta, pues tenemos hasta el 25 de julio, básicamente ya un par de días, por favor, para que esto pueda pues quedar finiquitado. Sin embargo, pues si usted ya lo hizo, excelente, felicitaciones. Si no, tenemos un par de días para que usted, por favor, pueda ingresar, descargar efectivamente el formulario, hacer el proceso administrativo que corresponda y de esa cuenta, pues también tener usted todo el proceso administrativo que corresponde. Estamos entonces ya en la semana número 2 y pues vamos a hablar acerca de lo que es el plan de acción, la empresa y su clasificación. No sin antes recordar, la semana anterior platicábamos acerca de lo que es una organización, a unas técnicas que son aplicables a la organización. De la misma manera también recordar la importancia que tiene la aplicación de la metodología FODA o DAFO en algunos casos. De esa manera también le llaman pues algunos autores, el que nos va a permitir conocer la empresa desde su creación hasta donde está actualmente. De esa cuenta, pues toda organización, recuerde usted, entonces persigue pues un fin y este fin puede ser o no puede ser lucrativo. Toda organización tiene una estructura, esa estructura obedece entonces a su organización como tal, al organigrama, y de esa cuenta pues saber entonces qué puede ser lineal, línea funcional, staff, departamentalizada, etcétera. Hoy por hoy pues hay muchas figuras administrativas y bajo esa parte pues usted tiene que saber establecer cuál es el tipo de organización que usted está analizando o qué tipo de organización quiere conformar. Hablábamos la semana anterior acerca de una propuesta de trabajo que nos va a permitir efectivamente entonces ir conociendo desde el inicio, desde la formación propiamente de lo que es la empresa hasta el cierre definitivo. Muchos quienes están en la praxis definitivamente pues posiblemente ya hayan hecho estos procesos en relación a la inscripción de un contribuyente, a toda la parte contable. De esa misma manera también pues conocer cuáles son los diferentes impuestos a los que están afectos. De esa misma manera también establecer que es importante efectivamente pues sepamos cuál va a ser el régimen a los que vamos a adherir a nuestros contribuyentes, el por qué hacerlo, y entonces la propuesta va encaminada a eso, a que podamos conocer todo lo que tenga que ver con la formación y propiamente también con el desarrollo propio de esta organización, de este ente, sea este de carácter lucrativo o no lucrativo, puede ser también pues de beneficencia, y bajo esa parte pues entonces todo lleva un estricto orden y de igual manera pues también entonces lleva un registro correspondiente. De esa cuenta es de que entonces que el día de hoy pues
cuando desarrollamos práctica propiamente dicha, tenemos que elaborar un plan de acción que nos permita saber cuáles son los diferentes procesos que vamos a desarrollar, y más que la práctica, también eso nos puede servir para saber cuál es el proceso que nosotros podemos llevar al momento de estar entonces desarrollando una actividad con nuestros clientes, cómo atender a nuestros clientes y de esa cuenta pues también darle un adecuado servicio. Sin embargo, entonces, antes de retomar esta clase, yo quisiera pedirles que pues se nos da la oportunidad de poder interactuar en este espacio, el poder ver si fue analizado el documento, si de repente le llamó la atención, si estamos o no pues en la disposición de hacerlo, en ir aprendiendo, a efecto, repito, de que podamos comprender desde dónde nace la contabilidad hasta dónde finaliza la misma, toda vez que nosotros entonces podamos saber cuál es el proceso que lleva. Entonces, no sé, pues si hay alguna intervención, alguna propuesta. Repito, pues la propuesta que platicábamos la semana anterior y que se compartió en el grupo de apoyo es con el objetivo de que usted pueda entonces entender todo el proceso propiamente contable. Sin embargo, este es un trabajo paralelo que es de reforzamiento, no así pues una parte académica en el que se va a asignar un puntaje, puesto que este está distribuido. Entonces, mis estimados compañeros, si alguien tiene pues algo que agregar, yo los escucharía antes de poder iniciar nuestra clase en este momento. Active su micrófono, puede pues, solicitar el espacio o de igual manera pues escribirlo en el chat si existe por ahí pues alguna propuesta, alguna duda en relación a este trabajo. Repito, no es obligatorio, por supuesto, porque es simplemente un trabajo paralelo. Satisfactoriamente el año pasado, no todos, por supuesto, pero sí varios grupos tomaron esta propuesta, asumieron este reto y pues se tuvo entonces un adecuado resultado. Repito, esto es para que usted pueda entender todo el proceso, y si no es así, pues como lo repito, básicamente es de apoyo a la actividad, ¿sí? Muy bien, vamos a ver por acá entonces. Bien. Dice Janet, bueno, esta tarea no es necesario escribir de verdad la empresa, no, solamente es la simulación y de esa cuenta, pues, poder tener todo el expediente. Lo que sí es necesario que tengamos los documentos para que nos pueda guiar, por favor. Dígame, Leslie. Buenos días, licenciado. Una pregunta. Fíjese que no sé si el trabajo tiene que ser en grupo o puede ser de manera individual. Gracias. Bien, la propuesta es grupal, puesto que sí es un poquito trabajoso, pero si alguien asume el reto de hacerlo individual, excelente, porque al final va a entender todo el proceso. La idea es que tampoco decir en grupo, miren, entonces cada quien hace un apartado, porque debe llevar una lógica, una secuencia lógica desde que inscribimos el negocio hasta que propiamente la cerremos, ¿verdad? Entonces todo tiene que llevar secuencia y es lo que se va a revisar en su momento. Entonces, si es factible trabajarlo en grupo y asumen ese reto, excelente. Y si no, pues pueden hacerlo de manera individual. La idea es, repito, fortalecer este conocimiento para que usted pues tenga esas capacidades y no tener, porque sí me ha pasado con algunos, he visto también tanto contadores como algunos colegas que empiezan, el hecho de que a veces le tenemos temor cuando ya vamos a hacer prácticamente un trabajo formal. Entonces la idea es ir haciendo ensayos. Recuérdese que el ensayo es parte de nuestro proceso de aprendizaje y estos ensayos nos ayudan entonces a poder desarrollar nuestro conocimiento. Por eso es de que la idea es de que usted pues vea formularios, y esto se tiene que trabajar en línea, pues al menos lo imprime hoy a través de Declaraguate, lo imprime y usted lo llena de repente pues a mano para que usted haga ensayos. No necesariamente es formal, porque si no, eso va a dar lugar a que usted tenga que inscribir como tal, ¿verdad? Y eso le va a dar espacio a que usted ya va a crear obligaciones. Entonces, no, la idea es, por favor, que usted haga este ensayo. Muy bien.
Janet, exacto, dice si me estaría apoyando en el caso que no me vaya surgiendo dudas. Sí, por supuesto. La idea es de que, por ejemplo, podríamos tomar en algún momento dado acá en la clase, o si no, de repente algunas dudas en el grupo de apoyo, ir viendo pues cómo va el avance y de esa manera pues también ustedes ir pues desarrollando el proceso. Esa es la idea. La idea es fortalecer el conocimiento que se tiene. Bien, no sé si alguien más tenga alguna inquietud para que podamos pues platicarla, ¿verdad? Por favor. Muy bien, entonces, de no ser así, vamos a continuar. Y como les decía, la idea es que usted pueda ingresar propiamente a la práctica. ¿Cuándo se entrega la tarea? La misma se va a realizar y el informe completo se entrega una semana antes de finalizar el ciclo. Estamos hablando aproximadamente que sería la tercera semana de octubre, para que usted entonces pueda tener eso y su servidor pues ir ya revisando, viendo también, dando algunas sugerencias o recomendaciones de las mismas, y si tenemos todo ello, pues hacer la compilación y entonces también compartirla en el grupo de apoyo para que lo puedan tener todos. Entonces así, de repente hay 2, 3, 4, 5, 10 trabajos, dependiendo de lo que ustedes puedan consensuar, se comparten estos y también, repito, esto nos sirve como bibliografía para poder tener entonces en algún momento pues alguna fuente de consulta. Un poquito lamentable, de hecho yo he hablado con colegas y nos hemos puesto a pensar, decimos, mira, ¿por qué no se ha escrito una guía para poder apoyar a los contadores, por ejemplo, quienes tenemos ya la profesión de auditores? Sin embargo, aparte que a veces hay celo profesional, decían, esto es muy oneroso, no lo van a querer pagar, y entonces lo que se hace en muchas ocasiones, pues simplemente son algunas conferencias, son algunos diplomados, estos son pues definitivamente pagados, y entonces el que está interesado pues acude a ellos. Sin embargo, la idea acá hoy es que podamos nosotros en el conocimiento que tenemos, auxiliándonos de otras personas, auxiliándonos de ahí de algunas fuentes de consulta, pues ir armando nosotros este expediente que, repito, puede servir para los demás compañeros. Entonces, la idea es ganar, ganar, ¿verdad? Stephen Covey en su libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva habla de este principio, ¿verdad? El principio de ganar, ganar. Si compartimos acá todo el conocimiento a nivel de grupos en nuestra investigación de campo, en consultas a expertos, en lectura de documentos, vamos a ganar, ganar. Porque entonces, si por ejemplo viene mi compañero Brandon con su equipo de trabajo, dice, nosotros vamos a inscribir, de repente a mí se me ocurre un establecimiento comercial, ¿verdad? Un centro comercial. Entonces, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Lo describen, hacen el expediente y a la vez van redactando entonces la serie de pasos que hay que realizar. Viene alguien más y de repente dice, bueno, nosotros vamos a inscribir, vamos a crear un hospital. Entonces, todo esto va a tener oportunidad de aprendizaje en conjunto. Esa es la idea. Entonces, repito, si se puede pues tomar en cuenta a buena hora, y si no, pues también la idea es que usted pueda ir aprendiendo. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy y, repito, pues si van surgiendo dudas por ahí, pues también con mucho gusto vamos resolviendo las mismas. Bien. Nuestro objetivo entonces para el día de hoy es que usted como estudiante realice un plan de acción que defina la ruta a seguir en su práctica supervisada. Esto con la finalidad de que usted pueda poner de manifiesto el proceso que quiere lograr a través de la práctica propiamente dicha. Que repito, hoy por hoy pues no se tiene la obligatoriedad de hacer las 200 horas de práctica propiamente presenciales, y para eso es que se ha diseñado este proceso, esta propuesta, para que usted de repente pues también vaya planificando la serie de acciones que va a hacer para que logre ese producto, ¿verdad? Para que logre establecer entonces cómo es que efectivamente se desarrolla una actividad o se planifica una acción para llegar a concluirla. Por lo tanto, un plan de acción no es más que una herramienta que sirve para planificar y con ello gestionar y controlar las tareas o proyectos. De esa naturaleza, el proyecto nuestro es académico, el proyecto nuestro es llevar a la praxis este conocimiento que hemos adquirido, que muchos de nosotros de repente desde ser peritos contadores nos fuimos gestando en el área propiamente de la asesoría contable, de la asesoría tributaria,
y entonces todo eso pues nos permite hoy por hoy saber efectivamente cómo es que vamos desarrollando todos estos procesos. De esa cuenta, los proyectos entonces que van a ser nuestros ahorita son académicos, y estos procesos académicos nos va a llevar a que efectivamente entonces logremos nosotros un resultado. En este caso va a ser el que podamos nosotros entonces considerar que efectivamente vamos a crear una empresa, la vamos a escribir, vamos a hacer los procesos donde correspondan en todas las instituciones que correspondan, y de esa cuenta entonces saber que queda legalmente inscrita, y al mismo tiempo también considerar cuál va a ser el proceso contable que vamos a llevar, cuál va a ser el tratamiento que tenemos que dar a nivel tributario, legal, técnico, y por supuesto también entonces en algún momento dado cerrar la misma. Por eso necesitamos un plan de acción. Sin embargo, repito, pues esto se aplica no solo a la parte práctica, sino también a todo el proceso de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, el plan de acción es una ruta que nos establecemos para alcanzar ciertos objetivos que van a orientar el proceso y que sobre todo nos van a permitir establecer metas y alcanzarlas, determinar objetivos y también alcanzarlos. Recuerde usted que hablábamos nosotros en su momento de la propuesta, y la propuesta es entonces elaborar una planificación también de la entidad, de la organización o simplemente de la empresa que usted quiere formar. Y bajo ese apartado entonces saber hacia dónde quiere llegar. Coloquialmente muchas veces decimos, pues cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier bus nos lleva, ¿verdad? En cambio, si sabemos cuál es nuestro objetivo, simplemente sabemos cuál es el tratamiento que tenemos que darle. Entonces, para eso es importante elaborar un plan de acción. El plan de acción lleva una justificación, el por qué queremos desarrollar nosotros esa actividad, cuáles son los objetivos que perseguimos, cuál es el presupuesto con que vamos a sufragar los diferentes gastos que esto conlleva, y entonces de esa cuenta saber si tenemos también el soporte económico para el mismo, los recursos que vamos a utilizar, que van a ser estos financieros, económicos, humanos, materiales, etcétera. Y entonces esto nos va a servir para poder distribuir las diferentes actividades que vamos a hacer. Y por supuesto, el listado de actividades con tiempo o temporalidad, para que entonces sepamos nosotros en qué momentos vamos a hacer tal o determinada acción, cuáles son las metas que queremos alcanzar, cuáles son los resultados, luego emitir conclusiones y recomendaciones, y por supuesto la bibliografía consultada, que nos va a servir entonces para determinar dónde fuimos a buscar nosotros esa información. En torno a eso entonces la justificación no es más que explicar el por qué y para qué estamos nosotros haciendo este proceso. Y acá vamos a aprovechar este espacio. Muchos de ustedes ya iniciaron a hacer el proceso de graduación. Excelente, y felicitaciones, porque estamos dentro del programa de graduación. Y entonces, cuando usted va a redactar esta justificación, usted va a explicar por qué y para qué está investigando. Normalmente en el caso de la práctica, pues es por qué usted está realizando cierta actividad contable o por qué quiere evaluar esa actividad contable. En la parte de la tesis que usted está desarrollando, usted tiene que explicar y convencer la necesidad que tiene de poder investigar el tema seleccionado. Y para eso entonces, recuérdese usted, pues elaboró su árbol de problemas, su árbol de objetivos, su dominó, y entonces usted va a indicar en este apartado cuál es el proceso efectivo que tiene que desarrollar, cuál es el proceso que usted va a convencer a los demás que tiene que alcanzar, y que de esa cuenta también es importante que usted pues pueda convencer. La idea es esta: convencer efectivamente al lector, convencer a quien va a estar pues viendo su trabajo, que es necesario que usted pueda desarrollar esa investigación. Los objetivos no son más entonces que alcances a donde queremos llegar con la investigación, con la práctica, con las acciones que queremos alcanzar, y de esa manera pues también entonces entender que pues estos objetivos nos marcan el camino, nos marcan entonces la ruta a seguir. De esa naturaleza sabemos qué queremos lograr, y especialmente en el caso de la investigación, recuérdese usted que
usted mediante el árbol de objetivos está entonces en esa plena acción de saber qué quiere lograr. Y recuérdese, el árbol de objetivos, en el caso propiamente de su investigación, usted lo que va a pretender es que efectivamente pueda resolver lo que ha estado analizando, ¿verdad? Pueda resolver la temática establecida. De esa naturaleza, entonces, mis estimados compañeros, deben haber objetivos generales y objetivos específicos. Generales, recuerde usted que va a abarcar la totalidad de la investigación, y los específicos, los que van a ir pues por segmentos. Pero por favor, algo fundamental en la descripción o simplemente en la redacción de objetivos es que por favor estos deben empezar con un verbo en infinitivo. ¿Cómo sabe usted que es un verbo en infinitivo? Usted sabe que es are, ir, alternados en estas expresiones. Usted dice muy bien, entonces un objetivo: explicar, entender, comprender, analizar, verificar, comprobar, establecer, etcétera. Entonces tenemos ahí objetivos. Y luego, pues, el presupuesto, que se refiere a la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para sufragar todo lo que vamos a realizar. En este caso, entonces, el proyecto de la práctica o el proyecto propiamente de su investigación o simplemente las diferentes acciones que usted quiere alcanzar. Los recursos que van a ser materiales o insumos que básicamente van a servir para que usted pueda aplicar su proceso de práctica, su proceso de investigación, y de esa cuenta de que esto nos va a servir para poder reforzar que efectivamente usted, dentro del proceso de investigación que ya está llevando, pues básicamente usted necesita contemplar todos estos insumos que le va a servir a usted para llevar propiamente su idea, su investigación a algo real y concreto. Dentro de lo que son tiempos y actividades y metas, recuérdese usted, platicábamos la semana anterior, esto vamos a ser necesario utilizarlo mediante un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt nos va a servir para saber cuáles son las actividades que estamos realizando, que vamos a hacer, que queremos alcanzar, el tiempo que vamos a darles a cada una de ellas y, por supuesto, la meta, la consecución que queremos darle para que entonces las acciones, tareas y estrategias puedan ser ejecutadas y puedan ser alcanzadas. La temporalidad, por supuesto, entonces implica cuándo da inicio y cuándo da finalización la misma. En el caso de la práctica, recuerde usted, inicia en este ciclo y finaliza en el mismo. Entonces, para que usted pueda ir haciendo la distribución de sus actividades o en relación también al proceso de graduación. Hoy por hoy el proceso de graduación se pretende que sea de un ciclo, de un semestre, en donde usted pues pueda ir teniendo el acompañamiento y por supuesto la investigación necesaria y que tenga usted pues 5 citas con el metodólogo y de esa naturaleza usted pueda tener la oportunidad de finalizar su proceso investigativo en este tiempo. Y para eso pues usted establece metas, hacia dónde quiere llegar, en qué tiempos y qué acciones necesita desarrollar para esa situación. Y por supuesto entonces todo documento que efectivamente vamos a elaborar debe de llevar conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones? Simplemente son los frutos del estudio y examen de datos o actividades realizadas. ¿Qué implica esto? Implica básicamente lo que usted determinó. En el caso principal, mis estimados y apreciables compañeros, del proceso de investigación que usted ya está realizando, estas conclusiones simplemente le van a servir a usted para que usted demuestre que ha comprobado la hipótesis. En estas conclusiones, usted demostrar que efectivamente lo que usted planteó al inicio, recuérdese que la hipótesis sale del árbol de problemas y entonces usted al hacer un análisis concienzudo sobre esto, efectivamente determinó entonces que sí es lo que se había pensado al inicio. La suposición o supuesto de hipótesis que usted planteó, efectivamente se está comprobando. En el caso de la práctica propiamente dicha, pues, ¿qué es lo que usted logró desarrollar? ¿Qué aprendió? ¿Y qué frutos obtuvo con ese proceso? Las recomendaciones, simplemente pues las mejoras que usted quiera que se haga a través del proceso de investigación o prácticamente la práctica supervisada. ¿Cuáles son las acciones que hay que mejorar en torno, por ejemplo, a su trabajo? Usted sabe que pues va a exhibir un negocio, por ejemplo, se me ocurre, entonces la es, bueno, utilizar tal o X o Y proceso a efecto de que se alcance entonces
ese resultado adecuado. Para eso nos va a servir las recomendaciones. Y por supuesto, la bibliografía, que no es más que las fuentes de consulta. Y aquí cabe hacer mención, mis estimados compañeros, que la bibliografía juega un papel fundamental. En el caso propiamente de la investigación, son las fuentes consultadas, que pueden ser fuentes primarias o pueden ser fuentes secundarias. Las fuentes secundarias, tomémoslas como libros, revistas, informes, documentos ya elaborados, en el que usted va a consultar para hacer su proceso de la investigación o simplemente el proceso de la práctica. Y bajo ese apartado, entonces, esto nos da sustento para determinar que mediante el análisis científico, usted efectivamente está haciendo un proceso que lo está llevando a la práctica utilizando el apoyo adecuado. Ahora bien, es fundamental que dentro del desarrollo de la bibliografía podamos nosotros entonces realizar fichas bibliográficas que nos permitan saber entonces cuáles fueron nuestras fuentes consultadas. Hablando acá sobre el programa de graduación, por ejemplo, muchos tienen la elaboración del marco teórico, sin embargo, no utilizamos la normativa APA específicamente, que nos va a permitir, por ejemplo, aplicar entonces lo que nosotros denominamos simplemente referencias. ¿Y qué son las referencias? Pues indicar que si estoy utilizando una definición, que si estoy utilizando un proceso, un objetivo, que ya otro autor lo dijo, entonces es fundamental, por favor, que podamos darle la autoría si no estamos cometiendo plagio. Y entonces es importante que nosotros acá utilicemos la bibliografía consultada. Ahora, algo que muchas veces pasa y que quiero dejar como recomendación es que cuando presentamos un informe de investigación o presentamos un informe, si vamos a tomar nosotros, por ejemplo, este proceso mismo de la práctica, simplemente puede establecerse entonces que efectivamente no concuerda. Yo he leído, por ejemplo, el marco teórico de las tesis, pero me mencionan, por ejemplo, a Ramírez. Pero cuando ya me voy a la bibliografía, a Ramírez no me aparece. Y entonces significa que es importante que nosotros acá podamos utilizar las fuentes y hacerlas mención. Regularmente hoy se conoce como referencia bibliográfica. Porque ¿qué es la bibliografía? Solo creo que hay un mensaje por acá. Exacto, gracias, estimada compañera Patricia. Es un trabajo propiamente de investigación en el caso de la tesis, por supuesto, porque entonces este nos va a llevar a hacer un trabajo propiamente de alcance, de simplemente ir a las fuentes primarias, que en este caso la institución es la organización en donde usted está haciendo el estudio. Y entonces, ¿qué implica la bibliografía? Usted, por ejemplo, consulta 30, 40 libros o autores, pero en la redacción de su marco teórico, usted tiene, por ejemplo, solamente el uso de unos 15 o 20 autores, entonces eso le va a aparecer en sus referencias bibliográficas. Pero ojo, repito, lo que he encontrado es que me aparece, por ejemplo, pues Molina. Molina aparece en el marco teórico, pero cuando ya me voy a la bibliografía no está Molina. Entonces sí es importante que tengamos mucho cuidado en la redacción de este informe. Entonces la bibliografía tiene que estar concatenada con el marco teórico. En el caso nuestro de la práctica, sí, al elaborar nuestro informe, usted tiene que pues, considerar todas las fuentes consultadas. De acuerdo con eso, entonces, ese sería prácticamente nuestro informe claramente desarrollado. Vamos a conocer entonces en relación a lo que es una empresa, de acuerdo a Sánchez Galán, pues simplemente una empresa es una organización de personas y recursos. Personas, recuérdese que el capital humano hoy por hoy es el mayor capital de las entidades, de las empresas. Y por tanto, entonces, son básicamente quienes le dan vida a la empresa. Los recursos que básicamente pueden ser de carácter económico, no, que son aquellos entonces que nos van a servir para poder producir. Una unidad productiva entonces básicamente va a contar con personas y va a contar con recursos. Sin embargo, algo fundamental de una empresa es que busca el lucro, la ganancia. Recuerden usted el artículo 2 de lo que es el Código de Comercio, establece entonces que un comerciante
comerciante es aquel que persigue fines de lucro, es decir, ganancia. Y entonces va a hacer cualquier actividad que le genere simplemente recursos financieros, que le genere simplemente una ganancia. Y entonces podemos clasificar estas mismas según diferentes opciones de clasificación. Dentro de ella, entonces, tener, por ejemplo, la clasificación patrimonial. ¿A qué hace referencia la clasificación patrimonial? Hace referencia, entonces, a cómo está constituida la organización, que puede ser privada, por ejemplo, aquellos en el que aportan básicamente, pues, personas particulares, personas que efectivamente buscan entonces que vayan a recuperar esa inversión y simplemente una ganancia. La empresa pública, que es aquella en la que participa el Estado. En este caso, por ejemplo, tenemos empresas eléctricas en algunas municipalidades. Estas entonces generan, por ejemplo, en el caso de la ciudad capital, tenemos la empresa de agua en Pagua. Entonces tenemos acá empresas públicas en el que el fin va a ser entonces producir, pero vender entonces para beneficiar a la población. Y por supuesto su carácter no es lucrativo, sino más de beneficio. Y la empresa mixta, tal es el caso, por ejemplo, de algunas instituciones bancarias, como por ejemplo, pues tenemos nosotros Banrural, ¿verdad? Sin el ánimo de hacer publicidad, en donde el inversor es el Estado, pero también tenemos inversión privada. Dicho sea de paso, pues la inversión privada es mayoritaria en este tipo de negocios, en este caso específico de Banrural. Sin embargo, pues la empresa puede ser mixta en el que se aporta entonces básicamente capital privado y capital del sector público. Y empresas de copropiedad social. ¿Qué es una copropiedad? Que básicamente le pertenece a varios. Por ejemplo, sucede en muchas ocasiones que hay personas emprendedoras, así como usted de repente crea su negocio, crea su empresa, y llega el momento donde pues eso es parte de la ley de la vida. Nosotros partimos, ya no somos parte de este mundo y entonces este negocio pasa a ser de la familia. Entonces esa es una copropiedad en donde la administración corre a cargo de todos. Ahora, si esta pasa a ser propiedad de una sola persona, lógicamente entonces ya se convierte en una empresa privada. Las cooperativas que podemos tener acá nosotros, por ejemplo, de ahorro y crédito, cooperativas agrícolas, cooperativas de carácter mixto, etcétera. Entonces, todo ello con la finalidad de poder beneficiar a sus asociados. Ojo con esto. La ley de cooperativas establece que una cooperativa no persigue ánimo de lucro, sino simplemente beneficios. Sin embargo, hoy por hoy nosotros vemos algunas cooperativas que definitivamente han dejado a un lado este beneficio de sus asociados y se han convertido en lucrativas. Sin embargo, la ley establece entonces que las cooperativas efectivamente son de beneficio para sus asociados. De acuerdo con eso, entonces, simplemente de acuerdo a su naturaleza o propósito, las empresas pueden ser de dos categorías, las lucrativas y no lucrativas. Cuando hablamos de lucro, estamos hablando de ganancia, ¿verdad? Estamos hablando de utilidades. Ahora, cuando estamos hablando de ello, entonces, simplemente vamos a tener que considerar un margen de ganancia. Y recuérdese usted que si ya se está obteniendo ganancia, efectivamente tenemos que estar pensando en lo que es entonces la inscripción o simplemente el pago de impuestos, ¿verdad? De acuerdo con eso, entonces, tendría en su momento que considerarse cuáles son efectivamente las obligaciones tributarias de esta entidad. Solo tenemos otra consulta por acá. Bien, mi estimado compañero Henry, no, la tarea no es ponderable. Recuerden, ustedes les decía, el proceso de hacer este texto paralelo es un apoyo académico. No es ponderable derivado de que la universidad pues tiene ya asignada las diferentes actividades. Tenemos los parciales, luego tenemos pues el programa de paz, luego tenemos también los laboratorios, que es donde se ha establecido entonces básicamente pues todo el proceso académico. En el caso del trabajo es simplemente pues de reforzamiento, ¿verdad? Por favor, entonces es importante que consideremos eso. Muy bien, gracias ahí por la consulta. Compañera Termina también dice los altos intereses que pagan los beneficiarios, por supuesto. En el caso de las cooperativas sí pasa esto, lamentablemente, pero sin embargo, repito, es parte de eso.
De acuerdo con ello, entonces también las empresas, dijimos, pues son no lucrativas, derivado de que pueden ser aquellas organizaciones en que su fin principal o su objetivo principal simplemente es de carácter social, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ya mencionábamos las cooperativas, pero tristemente, pues hay hoy por hoy muchas de ellas similares a los bancos. Sin embargo, no están bajo el tratamiento de la ley de bancos y grupos financieros. Deberían de estar, porque ya los capitales que se tienen, sobre todo también, por ejemplo, en el caso del manejo de los fondos, tendría que estar bajo el IBE. Sin embargo, pues esta Intendencia de Verificación Especial en muchas ocasiones no ve eso, y eso da lugar a cometer errores en lo que es entonces básicamente este tipo de organizaciones. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de organizaciones lucrativas y no lucrativas, normalmente las lucrativas son sociedades mercantiles o simplemente, recuerden usted, comerciantes, de acuerdo al artículo 2 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque van a generar una utilidad, van a generar una ganancia. Y si ya se tiene una utilidad, entonces se tiene impuesto. Recuerde usted, la ley de autorización tributaria establece cuál es entonces efectivamente el carácter que da lugar al nacimiento del impuesto. En este caso, entonces, ¿cuál es el hecho generador? Mientras que las no lucrativas son de carácter civiles, tales como, por ejemplo, pues una asociación de profesionales, tales como, por ejemplo, también estamos hablando acá de, por ejemplo, Teletón, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales que persiguen simplemente el bienestar social. Y por lo tanto, ¿qué sucede ahí? Si en algún momento hay una utilidad, hay un beneficio, se reinvierte en la misma para poder apoyar a las personas que forman parte de esa sociedad. De acuerdo a su magnitud, podamos tener microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas y, por supuesto, grandes empresas. ¿A qué obedece esta clasificación, mis estimados y apreciables compañeros? El Acuerdo Gubernativo 211-2015 de lo que es el Ministerio de Economía establece entonces que se hace una clasificación atendiendo a los siguientes criterios. Si es por trabajadores, la microempresa es aquella que tiene de 1 a 10 trabajadores. La pequeña empresa, la que tiene de 11 a 80 trabajadores. Y la mediana empresa, la que tiene entre 81 y 200 trabajadores. Lógicamente, la que tenga más de 200 trabajadores va a ser entonces gran empresa. Luego también tenemos en base a lo que es efectivamente la cantidad de salarios mínimos no agrícolas, va a ser microempresa, en este caso en la obtención de ganancias o en la obtención de ventas anuales, aquellos que sean entonces menores o iguales a 190,000, o perdón, a 190 salarios mínimos, perdón. Luego entonces la pequeña empresa, aquella que tenga ingresos entre 191 a 3,700 salarios mínimos anuales. La mediana empresa, la que tenga ingresos que estén dentro de 3,701 a 15,420 salarios mínimos anuales. El otro criterio de clasificación es también el ingreso estimado en quetzales. Los que tengan un ingreso estimado de menores a 521,937.60 se consideran microempresas. Las medianas empresas, las que tengan un ingreso anual de 524,684.64 a 10,164,168. De 10,166,791.04 a 42,359,356.80 mediana empresa. Y las que tengan más, por supuesto, entonces van a ser grandes empresas. Tenemos esa clasificación de acuerdo al Acuerdo Gubernativo 211-2015. Entonces, en el caso concreto de Guatemala, mis estimados y apreciables compañeros, tenemos entonces que las microempresas en Guatemala están integrando el 88.73% del mercado, las pequeñas el 9.76% del mercado, las medianas empresas el 1.08% y las grandes empresas el 0.43%. Entonces, esto en base a la información proporcionada por parte entonces de lo que es la Cámara de Industria Guatemalteca. De esa cuenta de que vemos entonces que en Guatemala tenemos más microempresas. De acuerdo entonces a su función económica, tenemos primarias o extractivas, que básicamente pues tenemos acá, por ejemplo,
la explotación primaria. En este caso incluye la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera. Las secundarias o de transformación, que en este caso estamos hablando de industrias en donde ya transforman lo obtenido en el sector primario y lo convierten entonces en un producto terminado. Y las empresas de servicios, que básicamente tiene que ver acá, inclusive pues con nosotros mismos, en relación a poder prestar servicios profesionales, servicios de transporte, servicios de educación, servicios de ocio. En este caso, pues también, por ejemplo, tenemos hoy por hoy lo que es el sector turístico. Entonces, es parte de la clasificación de las empresas. Según su naturaleza jurídica, entonces, por favor, tenemos que pueden ser de carácter individual. Eso mediante el artículo 2 del Código de Comercio, ¿verdad? El decreto 2-70, que establece que es un comerciante. Por supuesto, también el artículo 335. Pueden ser sociedades o simplemente sociales, lo establece el artículo 10 del Código de Comercio, y de los artículos 14, 58 y 337, que establecen ahí la clasificación de las sociedades mercantiles, siendo ellas, por ejemplo, las colectivas que encontramos desde el artículo 59 al 67 del Código de Comercio, las sociedades anónimas que tienen todo su trato del artículo 86 a 194 del Código de Comercio, la responsabilidad limitada que está contenida en los artículos 78 al 85 del mismo Código de Comercio, de igual manera en comandita simple, los artículos 68 al 77 del Código de Comercio, en comandita por acciones, de los artículos 195 al 212 del Código de Comercio, sociedad de emprendimiento, que fue agregado mediante los artículos 1040, 1065 contenidos en el Código de Comercio, adherido entonces por el decreto 2018, que es Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Entonces tenemos acá este tipo de sociedades. Y algunas de carácter especial, como las irregulares, el artículo 223, sociedades de hecho 224, con fin lícito 222 del Código de Comercio. Entonces, fundamento legal que es importante que consideremos entonces nosotros en relación a lo que es básicamente la clasificación de las mismas. Tenemos ahora en relación a sus elementos, sociedades de personas, tales como la sociedad colectiva y en comandita simple, sociedades de capitales, que es la sociedad anónima, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, y hoy agregamos ahí la sociedad de emprendimiento, que también es una sociedad unipersonal. Tenemos también entonces, de acuerdo al móvil de su explotación, sociedades industriales, como ya habíamos platicado, la de transformación, y comerciales, básicamente las mercantiles, financieras o simplemente de servicios. De igual manera, entonces, también, ¿quién regula en Guatemala las sociedades mercantiles, mis estimados compañeros? Como ya lo mencionamos hace un momento, es el Código de Comercio. El Código de Comercio regula entonces que efectivamente las sociedades mercantiles tienen carácter de pertenecer al derecho privado, porque pertenecen a unas personas, y por lo tanto entonces parte del derecho privado conlleva a que efectivamente tiene un propietario. De acuerdo con eso, entonces también el mismo Código de Comercio establece la relación que estas empresas van a tener con el gobierno o el Estado y sus instituciones, puesto que recuerde usted, están reguladas, por ejemplo, las sociedades mercantiles por lo que es el registro mercantil y la superintendencia de administración tributaria. Lógicamente también algunas otras que tienen el carácter específicamente de autorización de las mismas. De acuerdo con ello, entonces, vamos a tener por acá un espacio para poder verificar entonces algunas diferencias y similitudes entre lo que son las sociedades mercantiles. Recordándoles entonces que, por ejemplo, la sociedad colectiva es una sociedad de personas que tiene razón social. Recuerden que es diferente una denominación social y una razón social. Tiene que es de aportaciones, en este caso de carácter entonces personal, ¿verdad? Porque aportan cantidad monetaria y su responsabilidad es ilimitada. La sociedad en comandita es una sociedad de personas, posee una razón social, poseen aportaciones y su responsabilidad es mixta, porque hay socios comanditados y socios comanditarios. La de responsabilidad limitada es una sociedad de personas y de capital, posee razón y denominación social, es de aportaciones y su responsabilidad es limitada.
La sociedad anónima es una sociedad de capitales, por lo tanto, solo contiene una denominación social. Sus participaciones de capital son en acciones y tiene una responsabilidad limitada, que básicamente es sobre el monto aportado. La sociedad de emprendimiento es una sociedad de capitales también, posee una denominación social, posee acciones y es de responsabilidad limitada. La sociedad comandita por acciones es una sociedad de personas, posee una razón social, es una sociedad accionada y por supuesto tenemos también entonces que su responsabilidad es mixta, porque tenemos socios comanditados y socios comanditarios. Entonces, de acuerdo a ello, por favor, entonces estas son los tipos, perdón, son los tipos de sociedades que podemos optar por poder entonces nosotros llevar a la praxis. Y de esa naturaleza, de acuerdo con ello, pues la recomendación especial es que por favor podamos hacer las fuentes necesarias, la consulta de las fuentes necesarias, en este caso es el Código de Comercio, para que entonces nuestra sociedad mercantil o simplemente la persona particular, pues sea la que vaya efectivamente a llevarle y darle el tratamiento correspondiente en torno a sus registros y cómo vamos a autorizar este negocio. Entonces, mis estimados compañeros, tenemos acá unas interrogantes para que podamos entonces nosotros básicamente pues reforzar lo que hemos practicado. Muy bien. Cuando hablo de mixta, ¿en relación a qué? Perdone, compañera. Porque si hablamos de responsabilidad mixta, básicamente tenemos la responsabilidad de los socios comanditados, por ejemplo, y los socios comanditarios. Unos que solamente tienen una responsabilidad que básicamente corresponde a su capital aportado y otros que corresponden simplemente más de su capital aportado. Entonces es importante que podamos nosotros tener entonces en cuenta esta parte. Así que por favor, repito, todo ello va a ser fundiente. Por hoy, muchísimas gracias. Por supuesto, por con mucho gusto vamos a ver la manera de hacerles llegar la información para que podamos tener éxitos y nos estamos saludando entonces en nuestra siguiente clase o por medio del grupo de apoyo. Bendiciones a cada uno. Que sea entonces necesario.